Totó, me parece que esto no es Kansas, ¿sabes? Bienvenidos a BRMU Podcast. De la biblioteca a tu casa. La Biblioteca Regional te lleva la mejor programación cultural, los mejores profesionales y las charlas más interesantes. Disfruta del episodio. Hola, buenas tardes. Voy a ejercer de anfitriona, por eso de que juego en casa. Es un placer, lo primero, ver esta comiteca, como decía Vicente, llena de gente. Gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención, por regalárnoslo esta tarde a Paula y a mí. A mí me hace especial ilusión estar aquí por dos razones. La primera es por la enorme suerte de poder compartir charla con Paula, que es una artista a la que admiro y a la que sigo desde hace mucho tiempo y que me encanta porque tiene una vinculación estrecha entre lo que crea y lo que piensa. Y eso me interesa mucho y sobre todo me interesa mucho cuando viene del ámbito de la mujer. Y lo segundo es porque soy hiperfan de la comiteca. O sea, yo me haría selfies aquí hasta con el suelo. O sea, nos tenemos que sentir hiper orgullosos de tener un espacio que utiliza, bueno, que tiene como bien cultural el libro y ha conseguido dinamizar desde un espacio público, que es algo muy complicado cuando se trata de una biblioteca, competir con otras opciones al ocio que son mucho más amables en cuanto a la dificultad, como lo puede ser la lectura, ¿no? Entonces, bueno, pues estar en un espacio así, que ha ido creciendo a lo largo de los años y que es referencial cuando se habla de dinamización cultural en bibliotecas, pues a mí, como murciana, me hace una ilusión enorme. Así que para mí es un placer inmenso estar hoy aquí en la comiteca y, bueno, le paso la palabra a Paula para que os dé la bienvenida también. Buenas tardes. Yo solo quiero agradeceros que estéis aquí. Quiero agradecer la invitación de la biblioteca. Vicente, gracias por haberlo hecho todo tan fácil. Y Vera, un placer. Muchas pues ganas igual. de hablar contigo. Nos ponemos A ver, ¿se oye? Sí. ¿Nos ponemos manos a la obra? Bueno, yo le quería preguntar, te quería preguntar, sé que compartimos las dos esa inquietud, pero supongo que con el tiempo, o por lo menos yo así lo he apreciado en tu obra, cada vez es más evidente esa relación íntima entre la ética y la estética, ¿no? Desde esas primeras imágenes que muchas veces has dicho que fueron un altavoz y también fueron un bofetón a la vez, que te empatizaron con un público mayoritario, y luego tu trabajo ha ido evolucionando con una evidencia de ética, de tu posición como mujer, de tu forma de pensar, muy, muy evidente y me parece interesantísimo. Quería que nos contaras un poco cómo ha sido ese viaje en el tiempo. A ver, esta pregunta, son muchas preguntas. Sí, yo me di a conocer con un libro preciosista. Todo el mundo habla de esta evolución de la que tú estás hablando. Yo cada vez lo explico, cada vez intentando ser más cuidadosa con las palabras para que no parezca que quiero borrar ese libro de mi bibliografía, porque para mí es un libro importante. Como tú bien has dicho, es un libro que me dio un altavoz y un libro que me dio un bofetón, ¿no? Es la obra que me hizo despertar. También he de decir que yo, antes de hacer ese libro, pintaba, grababa, escribía, leía y estaba igual de comprometida como estoy ahora con la obra que producía. Ese libro me lleva a muchos lugares, me lleva a reflexionar desde muchos lugares, ¿no? El primero es uno muy personal, que voy a intentar resumir. Para mí es curioso cómo vivimos en un contexto que intenta mutilarnos todo el tiempo, que intenta etiquetarnos, enclaustrarnos, decidir que solo somos una cosa. Cuando yo publiqué el Dien y el Dien empezó a tener esta repercusión que ni mi editor ni yo esperábamos, yo creo que nadie la esperaba, todo mi entorno
se alegraba por mí y me felicitaba y estaba feliz. Y yo estaba viviendo, creo que la peor época de mi vida, porque estaba viendo cómo se me estaba reduciendo a una serie de dibujos que para mí eran unos dibujos muy inmediatos, para mí eran una broma, y todo el mundo les estaba dando un peso que para mí no tenían, ¿no? Y además yo se me empezó a señalar como la ilustradora casi de este país. Y yo no soy ilustradora, ahora sí que lo soy, ¿no? Pero en aquel momento no me consideraba ilustradora y no consideraba que esos dibujos tuvieran que tener ese valor que se les estaba dando. Fue complejo porque también me hizo ver qué es lo que consideramos éxito en este país. Una obra que se consume por una gran masa no es más exitosa y sobre todo no es mejor que una obra consumida por un pequeño círculo de consumidores, ¿no? Yo creo que eso lo tenemos que tener muy claro. Las redes sociales son una buena herramienta si se utilizan bien, pero también pueden ser un monstruo que te puede engullir. Yo estoy muy agradecida al universo porque esto me sucedió con 30 años y no con 20. Si me hubiera sucedido con 20 habría hecho todo lo que los intereses editoriales y los intereses que no tenían nada que ver con lo artístico querían que yo hiciera. Yo habría hecho publicidad, toda la publicidad del mundo, habría hecho carpetas, habría hecho libretas, habría ido a todas las fiestas, habría estado en todos los protocolos. Si conocéis mi obra desde ese momento, seguramente visteis que no hice nada de aquello. Me pareció que era algo muy peligroso, ¿no? Y que vivimos en un contexto machista y capitalista, y ahora me voy a centrar en lo capitalista, que lo único que quiere es crear productos, consumirlos y anularlos, eliminarlos. Yo creo que cualquier persona que confía en lo que hace, que sabe que lo único que sabe hacer es dibujar, mirar, dibujar es mirar, pintar, escribir, leer, no quiere convertir su obra, aunque sean unos dibujos de broma, aunque sean unos dibujos que han llegado por azar, porque en un momento concreto necesitaba construir unas imágenes muy inmediatas. Yo creo que cualquier persona que realmente tiene un vínculo coherente y serio con su discurso le dará la espalda a eso. La segunda lección fue que esa igualdad de género que me habían prometido desde pequeña es una puta mentira. Es mentira. El mundo está nombrado en masculino todo el tiempo. El pensamiento se configura a partir de un léxico masculinizado. Nuestra formación emocional, nuestra formación intelectual parte únicamente de la experiencia masculina. ¿A cuántas mujeres leísteis en el colegio? ¿A cuántas mujeres leísteis en el instituto? ¿A cuántas pintoras conocéis? A muy poquitas, ¿no? Y seguramente gran parte de esas mujeres, pensaba que el público murciano era más como el valenciano. Muchas de estas mujeres que leímos, las leímos justamente porque usaron un seudónimo masculino. Y ahora, y para acabar con la respuesta a esta pregunta, que podría extenderme muchísimo más, traigo aquí a la mesa a una autora a la que todas y todos le debemos muchísimo y que yo admiro y consumo todo el tiempo, que es Mary Beard. Es una historiadora inglesa que, si no conocéis, acercaos a ella ya, leed su pequeño librito publicado por Crítica que se titula Mujeres y Poder, o entrad en Netflix y mirad, en Filmin creo que están, su serie, tiene una serie sobre los romanos, es maravillosa porque cuestiona todo con esta perspectiva de género que es tan importante. Traigo a Mary Beard para hablar de este sistema que está nombrado en masculino. El problema que tenemos las mujeres es que estamos intentando acceder a unos lugares de poder que están masculinizados. Todo lo que se vincula con el poder es masculino. Ella lo dice muy claro, ¿no? Lo que tenemos es que feminizar el poder, lo que tenemos que hacer es cambiar esa estructura, hacer una estructura más coherente y más justa con todos los géneros que habitan el planeta. Esta es la lección a la que llegué. Tampoco conocía la obra de Joanna Russ, que también os la recomiendo mucho. Joanna Russ publicó hace 35 años un libro maravilloso que se titula Cómo acabar con la escritura de las mujeres y que ha llegado ahora a nuestro país, 35 años más tarde. Si yo cuando publiqué el The End hubiera leído el libro de Joanna Russ, seguramente habría tenido más mala leche y habría sufrido menos.
porque lo que me sucedió a mí es justamente lo que nos sucede a todas las mujeres del mundo, que es que cuando conseguimos levantar un poquito, destacar un poquito, el patriarcado despliega estas alas negras y asquerosas que tiene y nos pisotea. Yo recuerdo que normalmente cuando participaba en mesas redondas era la única mujer, a no ser que fuera una mesa redonda de mujeres, que no sé qué es peor, ¿no? Porque las mesas redondas de hombres en ningún lugar se especifica que sean de hombres. Entonces, en estas mesas redondas normales, o que el contexto entiende como normales, en las que estaba yo como representante o como ejemplar de mi género, vi cómo a mí no se me trataba como a mis compañeros hombres. Y en un primer momento, como os decía al principio, yo crecí pensando que la igualdad de género era real, pensaba que el problema lo tenía yo y que si se me estaba agrediendo, incluso públicamente, incluso en un espacio como este, con tanta gente viniendo a hablar sobre mi trabajo o escuchar cómo se hablaba sobre mi trabajo, perdonad, me he perdido. Lo que me sucedió fue que vi que cuando se hablaba de mí en esas mesas, no se hablaba del mismo modo, ¿no? No era mi trabajo la bandera. Vivimos en un contexto en el que la carta de presentación es el género. Y si eres mujer, es tu físico. Y seas como seas, cualquier persona va a sentir que tiene todo el derecho a opinar sobre tu físico. Y yo creo que si hubiera leído el libro de Joanna Russ, que espero que lo leáis, ahora mismo Luna Miguel ha publicado un libro que está muy en la línea de cómo acabar con la escritura de las mujeres. El libro de Luna se titula El coloquio de las perras y habla de lo mismo que hablaba Joanna Russ hace 35 años, pero en literatura escrita en castellano. Pues mira, pues habría sido todo mucho más fácil, ¿no? Por eso, no es que yo empezara mi carrera haciendo esos dibujos, sino que yo antes ya pintaba, ya grababa, ya leía, ya pensaba. 2, esos dibujos se entendieron solo como envoltorio, porque además son unos dibujos que están bien hechos, son unos dibujos en los que hay mucho trabajo de composición, mucho trabajo de línea sensible, y el contexto lo redujo a este envoltorio bonito con 2 mofletes rojos. Y 3, me di el ostión. Entendí que si se me trataba así, no era por algo personal, no era porque yo le hubiera hecho algo malo a la persona que me estaba presentando, ni porque yo fuera un perfil de mujer concreto, era por el único hecho de ser mujer. Y esto es muy grave, y creo que no podemos no señalarlo, ¿no? Por eso le debo tanto al DIEN, ¿no? Porque el DIEN fue el libro que me hizo ver esta desigualdad de género, fue el libro que me hizo ver que molestaba, porque no se me trataba bien. Yo luego volví a mi casa y me lo lloraba todo, pero luego cuando volví a las mesas intentaba estar firme. Y cuando entendí, porque claro, cuando esto te sucede piensas, pues no voy a volver. ¿Ya qué necesidad tengo yo de volver a una mesa redonda en la que no se me está valorando como autora? Me di cuenta de que no había mujeres, o no había apenas mujeres justamente por esto, porque no se nos quería allí, porque estábamos molestando. Y ese momento en el que una entiende que molesta y que quiere seguir molestando es maravilloso. Porque las mujeres hemos estado demasiado tiempo en estos lugares ocultos, hemos estado siendo durante demasiado tiempo la alteridad, hemos estado siendo durante demasiado tiempo el accesorio, y creo que es importante que entendamos que también somos sujeto y que nuestra experiencia es igual de humana como la de ellos, ¿no? Y que, sobre todo, y esto es muy importante, esto no es una lucha de géneros, no son hombres contra mujeres o no son todos los géneros contra el hombre heterosexual blanco. Es una lucha de todos y todas contra un sistema que no funciona, contra un sistema que solo da privilegios a unos. Bueno, coincido contigo. Hay una frase, me voy a poner las gafas y voy a leer esta frase de Deborah Levy, que en su libro de memorias que publicó Penguin Random House, en literatura Random House, tiene una frase maravillosa que utilizaron en las galeradas cuando les llevamos a los libreros para que empiecen a conocer los libros antes de sacarlos, y la pusieron en la portada y dice así, dice: para convertirme en escritora tuve que aprender a interrumpir, a dar mi opinión, a hablar un poco más alto,
luego más alto y luego simplemente hablar con mi propia voz, que no es para nada fuerte. A mí me parece una frase que resume muy bien un poco lo que Paula venía a decir, ¿no? Es verdad que esa falta de referentes que tú nombras es un vacío tremendo y que afortunadamente empezamos a ver que hay una recuperación de trabajos, sobre todo yo también lo digo desde el mundo de la escritura, de referentes que desde hace 35 años no hemos podido disfrutar aquí en nuestro país, y de muchas voces de este país que han estado absolutamente silenciadas, supongo, y bueno, imagino que en arte, en pintura, en escenografía, en cine, en todo, viene pasando lo mismo, ¿no? Esas voces empiezan a emerger. Y a mí me parece que a pesar del momento tan tremendo que vivimos, ¿no? Que estamos aquí como en una constante emergencia climática, emergencia por un capitalismo atroz que está en la fase más, bueno, no sé, lo mismo hay más fases. Esta me parece ya absolutamente atroz, ¿no? Pero en este momento la única alegría que me viene por el arte, porque pienso que desde hace un tiempo, digamos que el arte tenía como en su ADN la revolución, ¿no? Todos esos sismos, todas esas vanguardias que eran rupturistas con los momentos anteriores, ¿no? El ADN de la escritura, de la pintura, tenía algo de revolución. Y ahora me da la sensación, no sé si tú la compartes conmigo, de que el arte o la cultura viene a marcar su ADN de transformador. O sea, es verdad que hay un ADN a la hora de crear, a la hora de escribir, a la hora de inventar desde lo poético un nuevo lenguaje que narre de otra manera, en una voz femenina, como es en mi caso, una narrativa distinta de la que nos han contado. Y creo que más que lo revolucionario, el arte hoy en día entiende la cultura como uno de los pocos elementos transformadores. Pero es que ese es el papel del arte. Es que es sobre la tela, sobre ese lugar en el que se piensa la tela, ese lugar en el que se piensa el libro. Por eso vuelvo a criticar a este sistema, ¿no? Un sistema que intenta quitar de los programas educativos asignaturas tan importantes como es la música o como es la filosofía. Es en esos lugares donde se piensa. La pintura no es un hobby, la pintura es un lugar en el que se encuentran respuestas y en el que se encuentran sobre todo preguntas, que creo que es más importante. Me flipa que hayas citado a Deborah Levy. Deborah Levy es una autora que yo admiro muchísimo, está haciendo el trabajazo de estar publicando su autobiografía a tiempo real, lleva ya 2 libros publicados, yo estoy ya mordiéndome las uñas para leer el tercero. Mientras tanto voy leyendo sus novelas. No la conocía como novelista, como no conocía a tantas otras mujeres. Yo recuerdo cuando entre el ¿Qué hacer cuando en la pantalla aparece The End y este libro, La Sed? Cuando entendí que tenía que molestar con argumentos y que no tenía argumentos. Entonces fue en ese momento en el que busqué los argumentos en la literatura. La literatura es el lugar, a mí por lo menos es lo que me sucede y yo creo que es algo universal. Es el lugar en el que uno crece a mayor velocidad, es el lugar en el que se encuentran las respuestas, es el lugar de más fácil acceso a nivel cultural y la gente sigue sin leer. O sea, creo que también es una labor importante la que se está haciendo desde aquí y la que se está haciendo desde tantos centros como este y desde tantos otros lugares, de fomentar la lectura. Sin lectura no hay cambio en el pensamiento, sin lectura no hay pensamiento crítico. Y todo lo que están haciendo tantas escritoras ahora mismo, como Deborah Levy o aquí en casa, Laura Freixas, por ejemplo, esto de entender que cuando un hombre utiliza la autobiografía está hablando de la condición humana, pero cuando una mujer utiliza la autobiografía también está hablando de la condición humana, es importante, ¿no? Yo creo que por fin sabemos que las mujeres no hablamos de cosas de mujeres que solo interesan a mujeres, que las mujeres hablamos de una experiencia que es igual de universal que la masculina y que si no leemos mujeres nos estamos perdiendo la experiencia de más de la mitad de la población. Y
Eso es importante. Sí, sobre todo a mí me flipa tu trabajo de roedores, que me parece que, hablando de esa visibilización, de esa necesidad de hablar de temas que no tienen por qué ser únicamente temas que nos preocupen a nosotras, pero que nunca se han tratado ni se han hablado o se han visibilizado de esa manera, ¿no? Yo cuando estuve trabajando en la SED, que es este despertar, es este ostión con el contexto, primero busqué, y esto me hace quedar muy mal, busqué obras de mujeres para ver cómo ellas se habían defendido en un contexto que todavía era más machista que el mío, ¿no? Sucedió una cosa maravillosa, que es que llegué a su obra, que es mucho más interesante que cómo ellas se hubieran defendido. Y una de ellas, este libro está lleno de despertadoras. Yo me di cuenta también de que leyéndolas me entendía, me nombraba. Fue un despertar maravilloso, ¿no? Y quise en un principio que la SED fuera un homenaje explícito a todas ellas. Luego también me di cuenta de que era imposible poder hacer un homenaje a unas mujeres que empezaba a leer y con las que estaba en fase de enamoramiento, ¿no? Yo podía hacer un libro homenaje a François Truffaut y publicarlo con toda la tranquilidad del mundo, hacer un libro homenaje a Roberto Bolaño y publicarlo con toda la tranquilidad del mundo. Me di cuenta que solo podía hacer libros homenaje y publicarlos con tranquilidad a señores, y no tenía ninguna señora a la que homenajear desde ese lugar que a mí me daba calma, ¿no? Que a mí me daba la confianza como para poder publicarlo. Entonces vi que era imposible hacer el libro que yo quería hacer. Y me pareció que la solución era crear un alter ego que intentara contener a todas estas mujeres que a mí me estaban despertando, ¿no? Yo las llamaba madres. Luego llegó Kate Bolick, que es una autora norteamericana maravillosa, que ha publicado un libro que se titula Solterona, que os recomiendo mucho. Ya solo con el título veis qué está haciendo, ¿no? Se está apropiando de un término lleno de connotaciones negativas y lo está sacudiendo, se lo está apropiando. Es un acto muy valiente y creo que es muy necesario. Y yo le robo el término, ya no las llamo madres, las llamo despertadoras gracias a Kate Bolick. Y lo que hago es que Teresa, que es el personaje principal de este libro, intente contenerlas, ¿no? Por ejemplo, Virginia Woolf, ¿no? Con esta idea de la androginia, o María Luisa Bombal o Teresa Wilmsmont, la Bombal con su Amortajada, ¿no? No sé si habéis leído La Amortajada, que es un libro muy finito, muy breve, parece un libro muy inocente y que no puede hacer daño, y es una bomba gigante. Es un libro de una autora chilena que habla de una mujer que en su propio entierro, cuando la gente se acerca a darle el último adiós, empieza a entenderlo todo, ¿no? Y eso es lo que sucede en este libro, ¿no? Que intenta ser un poco más optimista, porque además también muchas de las mujeres en las que Teresa se basa para existir fueron suicidas. O sea, es alucinante, ¿no? Cómo lo difícil que es vivir de un trabajo literario, ¿no? Como casi todas estas mujeres lo consiguieron y acabaron suicidándose, ¿no? Entonces la sombra del suicidio está muy presente todo el rato en la obra. Las dos principales son Clarice Lispector en la parte más intelectual y Anne Sexton en la parte más de carne, ¿no? En la parte más de fetge, que decimos en Valencia. Anne Sexton, y ahora lo vinculo con roedores. Yo cuando leí Anne Sexton por primera vez sentí que me clavaban un cuchillo en las tripas y lo removían. Y empecé a leer su poesía y vi cómo me hablaba sin ningún tipo de complejo de la locura, del hecho de masturbarse, del hecho de ser la amante, del hecho de parir y rechazar a un hijo. Eso fue lo que más me sorprendió, ¿no? Yo pensaba, ¿se puede gestar a un ser humano durante 9 meses y rechazarlo cuando ve la luz? Parecía una monstruosidad, ¿no? Pero ella lo estaba contando. Entonces yo le agradecía que me lo explicara y tener por lo menos la experiencia literaria, ¿no? Yo pensaba, si en algún momento tengo un hijo y lo rechazo, no me sentiré tan sola, ¿no? No me sentiré tan monstruo. Sé que eso es algo que existe. Y estuve hablando de la SED durante unos años mientras hacía la promoción del libro, y durante ese tiempo me quedé embarazada y perdí a mi posible hijo o hija, me volví a quedar embarazada y lo volví a perder. Y no fue hasta la segunda vez
hasta que vi cómo de incoherente había sido con mi discurso. Porque ya la primera vez, después de la primera pérdida, todo el mundo te dice que es normal, que hasta la tercera pérdida no pasa nada, que sucede todo el tiempo, que ya lo he olvidado, porque ya estoy harta. En un 25% de probabilidades, a partir de los 34 años, perderás el ser que estás gestando. Y claro, la primera vez que lo perdí fue horrible, porque no tenía información, yo no sabía qué estaba sucediendo y me tenía que enfrentar a un duelo que el propio sistema no me permitía vivir y me tenía que enfrentar a la culpa, me tenía que enfrentar a la tara, ¿no? Desde pequeñas a las mujeres nos preguntan cuántos hijos tendremos. Esto lo explica muy bien Lina Meruán en su Contra los hijos, ¿no? Nos hacen mal la pregunta, hacemos mal la pregunta a nuestras hijas, a nuestras sobrinas. La pregunta es si queremos o no queremos tener hijos. Porque si a una niña pequeña le preguntas cuántos hijos quiere tener, ya vincula feminidad con maternidad. Y feminidad es una cosa y maternidad es otra cosa. Entonces, si tú entiendes eso como un todo, cuando vas a tener un hijo porque crees que quieres tenerlo, que este es otro tema, y no puedes porque piensas que tienes una tara y piensas que estás fallando y el propio sistema te señala y te hace sentir mal. O sea, tú ya tienes bastante con lo tuyo como para que no solo el contexto te culpe, sino que también se te culpe a nivel médico, porque esto es otra cosa muy grave. Hasta que no sufres 3 abortos espontáneos, el foco no gira hacia el hombre. Y a veces el origen de ese no poder ser no está en el cuerpo de la mujer, ¿no? Entonces, en el primer momento, después del primer aborto, fue horrible, fue la tara, fue la culpa que habré comido, porque he viajado tanto, porque he seguido pintando con aguarrás, porque no he dormido las horas que debía de dormir. El problema, la culpa es tuya, o sea, luchas contra la culpa, luchas contra la tara, el silencio, el duelo este que no te dejan vivir, ¿no? Luego es todavía más grave porque en mi caso personal fue un aborto dentro de los 3 primeros meses, que es una cosa que tampoco es tan agresiva a nivel físico, aunque se puede sentir como algo muy bestia, pero es que este contexto invisibiliza incluso a las mujeres que tienen que parir un niño muerto. Hay muchas mujeres que tienen que parir un niño muerto y paren un niño muerto con los dolores del parto sabiendo que van a hacer y no va a llorar. Y el propio sistema las coloca en habitaciones al lado de mujeres que han parido niños vivos. Y luego tampoco se habla de estos niños que nacen y mueren enseguida. Y luego tampoco hay una palabra en este sistema nombrado en masculino para hablar de aquel o aquella que ha perdido un hijo. Sí que hay palabras para hablar de los que hemos perdido a padres o abuelos, pero no de los que hemos perdido a hijos. Entre un aborto y el otro, hice un viaje a Madrid. Yo cada vez que voy a Madrid intento ir al Prado. Me flipa ir a saludar a Velázquez y a Goya. Y ahora hay Rivera también. Y suelo ir con un amigo que es teórico del arte. Y porque llegamos a lugares juntos mucho más interesantes y mucho más rápido que a los lugares que llegaría sola, ¿no? Y ese día nos desviamos y fuimos a la sala de Tiziano. Estábamos viendo una pintura enorme. Se titula La oración en el huerto. Es una pintura muy oscura y la parte superior izquierda hay como un triangulito con un Jesucristo rezándole al Padre, ¿no? Es el momento en el que están a punto de tomarle preso en el Monte de los Olivos. Y mi amigo teórico, que es maravilloso y muy listo y lo quiero mucho y muy feminista, estaba teorizando todo el rato, ¿no? Sobre el triángulo luminoso de arriba y yo lo escuchaba porque me estaba explicando muchas cosas que no sé, o sea, no era un mansplaining, lo escuchaba con mucha atención, pero al mismo tiempo pensaba, hostia, no pinta, se nota que no pinta, ¿no? Porque no me está hablando de toda de la zona oscura, ¿no? Los que pintamos y dibujamos sabemos que la zona de luz se trabaja, pero la zona de sombra también. No puede resolver la sombra con una mancha negra, ¿no? Y en aquella pintura no solo había veladuras y arrastrados, y no solo era emocionante a nivel plástico, era importantísimo a nivel narrativo, porque había un caminito con unos romanos que estaban subiendo y había unos perros y lo iban a tomar preso, ¿no? Y entonces pensé, ahí es donde vivimos nosotras, en ese lugar tan grande y tan oscuro que nadie tiene en cuenta, ¿no? Las mujeres vivimos en las tinieblas. Luego, después del segundo aborto, vi que tampoco es eso, porque si estuviéramos juntas en las tinieblas ya no estaríamos en las tinieblas. Habríamos construido escaleras y habríamos conseguido salir de esas tinieblas.
Pero en aquel momento pensé eso. Y en la segunda vez que me sucedió, la segunda vez que sufrí el aborto, recuerdo volver a casa con la tripa, además engordé mucho, yo tampoco era una de esas embarazadas que nos venden. Estaba en el ascensor de mi casa viendo mi cuerpo de mierda, teniendo que empezar una promoción, no está aquí, con Aitor Saraiva, con un libro sobre Bolaño que habíamos hecho juntos, con toda la angustia. Además habíamos proyectado, pues yo me teñiré de rubia y estaré gorda y me pondré ropa muy pegada y habíamos hecho nuestras tonterías, ¿no? de amigas que publican juntas y iban a hacer una promoción. Y me vi allí gestando, bueno, sin gestar porque ya estaba muerto, pero con un cuerpo embarazada, con un embrión muerto, y no tuve miedo. Y no me sentí tan mal como en la primera pérdida. Y sé que eso sucedió porque ya tenía la experiencia. Entonces pensé en aquel momento, hostia, ¿por qué no he leído sobre esto? ¿Por qué no tuve la experiencia literaria? Y enseguida lo vinculé con Anne Sexton y pensé, Paula, eres lo peor. O sea, llevas 3 años diciendo, gracias Anne Sexton por hablarme de parir, rechazar a un hijo. Y tú has tenido esto, has vivido esto y no lo has contado. Y has formado parte de ese silencio colectivo. Has formado parte de esa masa que siente la tara, que siente la pena, que no quiere que vengan a decirle que no pasa nada, que no quiere provocar lástima, ¿no? Y fue en aquel momento en el que entendí, en el que lo entendí todo, ¿no? Porque supe o pensé que si lo nombraba de la manera que quería nombrarlo, y lo hice a mucha velocidad pensando que quizás eran las hormonas, pero que me daba igual, que se lo debía a ellas, lo nombré mostrando esa imagen en el ascensor. Fue la primera vez que me hice un selfie en ese momento en el que estaba en el ascensor subiendo a casa. Fue la primera vez que usé las redes sin el filtro artístico, porque quería que el mensaje llegara con fuerza y porque también eso es una forma de maternidad. Porque solo se nos vende una forma de maternidad. Y porque cuando buscas literatura sobre maternidades no encuentras, pero sí que existe. Y estar embarazada de un embrión muerto es estar embarazada. Y cuando buscas literatura sobre maternidades y es tan difícil acceder a ella y solo encuentras revistas de mierda, de papel satinado, brillante, de color rosa, en el que te dicen que ese es el momento más feliz de tu vida porque estás gestando al que va a ser tu hijo o tu hija, estás en estado de buena esperanza y tú solo quieres vomitar y no quieres que te toquen ni te quieres acostar y quieres que... Yo recuerdo que mi casa era más pequeña, Barcelona era más gris, era todo asqueroso, ¿no? Ese es el lugar, ese es el momento en el que sale este libro, ¿no? El momento en el que digo, vale, aquí en la SED he despertado, como diría Kate Bollick, ¿no? He empezado a teorizar por qué el mundo está nombrado en masculino, por qué tenemos que nombrarlo en femenino, por qué no tenemos que avergonzarnos de ponerlo lo privado encima de la mesa, por qué lo personal es político. Y Roedores es la primera puesta en práctica de esa conclusión. Sí, la verdad es que el trabajo de Roedores a mí me flipa, tengo que reconocer que me gusta especialmente. No solo la disposición del libro y el animalario, que ya me parece un hallazgo, el cuidado, es una edición maravillosa. Pero el animalario, en concreto, es para perder mucho tiempo con él porque tiene cosas verdaderamente curiosas. Ya no solo, yo no soy una entendida en arte y no puedo hablar de los dibujos, pero hay algo atractivo en esa oscuridad, en esas madrigueras, en todo esta imaginario que está aquí, que tienes montado ahí. Los textos me llaman muchísimo la atención. Me gustan los tachones que tienes, tachas. En el animalario me llaman la atención porque también la tachadura tiene un sentido. Y es verdad que cuesta, pero es interesante y es importante hablar de estos temas. Yo cuando escribí Lo Salvaje, en la primera parte de Lo Salvaje, sí que hay una referencia en la primera parte, está dividido en el ciclo vital de los seres vivos, ¿no? Nacer, reproducción, nacer, reproducción, muerte.
Y en la parte de nacer, en concreto hay un poema que creo que es el tercero así del libro, que se titula El ángel tuerto, y ese poema me costó más de un año escribirlo, y era un poema en el que yo intentaba contar qué me supuso la maternidad, porque igual que tú estás diciendo, hablando de esa experiencia personal que es traumática, la mía, que tuvo un final, bueno, pues yo sí he tenido 2 embarazos y los 2 han llegado a buen puerto, pero recuerdo especialmente el primero. Para mí la resolución de aquel embarazo fue absolutamente traumática. O sea, yo llegué y yo quería hablar de esto, quería hablar del miedo, porque, por ejemplo, te venden esa idea absolutamente patriarcal de tú vas a ser superwoman. O sea, esto es una mentira absoluta. Yo no me sentía con ningún superpoder, no es como, ¿sabes? Esto que el niño que se come los cereales y salta. No, yo sentía pánico, yo sentía absolutamente pánico de pensar en el día que tuviera que parir. O sea, me daba miedo, pero me daba miedo el dolor físico. Y esto era algo que no se podía reconocer y tampoco se podía reconocer en un círculo de mujeres. O sea, yo no le podía decir a mi abuela que tenía miedo al dolor porque era algo incomprensible, porque tú genéticamente ya estás dotada de algo que no sabemos de dónde te van a hacer una fuerza que ese día, bueno, vas a poder con todo. Bueno, pues yo tenía que tener mucha fuerza porque yo di a luz a una criatura que pesaba 4,850 en un parto natural y sin epidural, en una persona que era primeriza. No voy a contar la agonía de todo ese parto porque para mí había muchísima gente en el paritorio, me tuvieron que cortar por varias partes para que el médico pudiera meter las manos. Pero sí que recuerdo, y por eso yo creo que me costó tanto, y no sé si al final llegué a hablar con tanta claridad como lo estoy haciendo ahora en ese poema, porque al final lo poético lo que intenta es construir un lugar de universalización, o sea, un lugar universal a partir de algo individual y pequeño, y es lo que intenté en ese poema. Pero sí que es verdad que no se habla, no nos preparan para esto, o sea, nos cuentan una historia absolutamente edulcorada. Por eso me parece bien Roedores, por eso me parece bien el libro de Nuria Lavari, por eso me parecen bien todos estos libros, por eso me parece bien Lo salvaje, porque realmente cuando yo llego a mi casa, yo llevaba un bordado de lagarterana de Padre y Señor mío. La primera vez que yo detecto que hay 2 puntos que se me han soltado y me pongo un espejo para mirarme, o sea, mi imagen, o sea, mi cara fue horrible porque era incapaz de reconocer mi propio cuerpo, no sabía lo que había pasado. Y luego, evidentemente, nada estaba en su sitio. Con el tiempo nadie tampoco te prepara para explicarte que aquello está todo descolocado y que el placer tampoco está en el mismo sitio. Entonces, de todas estas cosas me parece muy interesante que se hable y creo que es necesario por esto que tú estabas diciendo, ¿no? Al final hay que construir una narrativa nueva que repare y que sobre todo rompa determinadas ideas absolutamente comerciales, fantásticas y positivistas que no existen. O sea, que eso no es real. O sea, puedes tener miedo, por supuesto, al daño físico. ¿Cómo no lo vas a tener? O sea, nadie te puede decir eso, pero en cambio sentimos vergüenza de reconocerlo, lo hemos sentido. Por lo menos yo me reconozco en esa parte. Sí, has dicho unas cuantas cosas. Superwoman, para empezar, es la trampa patriarcal. Esto es importante tenerlo en cuenta también, ¿no? Porque nosotras hemos hecho un gran esfuerzo por estar en lo público, pero muchos de vosotros no habéis hecho ni la mitad de ese esfuerzo por estar en lo privado. Entonces, al final seguimos encargándonos nosotras de lo privado y seguimos siendo mano de obra gratis para un sistema que está mal construido, ¿no? Claro que tienes miedo al dolor. Es que no se nos ha explicado nada, ¿no? Si no se habla en la intimidad y si no se lee sobre ello, ¿cómo vamos a estar preparadas para algo que desconocemos? Sí que hay libros sobre maternidades, sobre no maternidades, sobre abortos, sobre deseos de abortos. Hay muchísimos. Yo recuerdo cuando estaba a punto de publicar Roedores, tenía cierto vértigo, ¿no? Porque es la primera vez que no tenía una bibliografía en la que escudarme. Yo con la SED iba muy tranquila, ¿no? Porque hay muchísimas autoras de las que parto para construir este libro. Entonces, citando cualquiera de ellas,
tengo un argumento de autoridad mayúsculo. Pero cuando hice Roedores, Roedores son 2 libros, gracias por el piropo sobre la buena edición, esto fue cosa de Claudio López. Claudio, de hecho, cuando supo del libro, fue la persona que más luchó para que este libro existiera y para que existiera de este modo, y se lo voy a agradecer eternamente. También fue porque murió hace unos meses y nos ha dejado a todas y a todos un poco rotos. Fue quien me dijo que dejara de pintar las palabras, que separara mi obra gráfica de la literaria, quien me dio confianza para escribir y quien, gracias a quien me atreví a publicar el libro en 2 partes, ¿no? Por un lado está este animalario que pinté durante el segundo embarazo. Yo llamaba ratona a aquello que estaba gestando y le pinté una madriguera llena de todos los familiares, ¿no?, que iba a tener, ¿no? Yo pensaba que dentro de mi incontinencia, esta que tengo, tanto verbal como visual, como comunicativa, a través de las redes, yo pensaba, este será el único libro que nadie verá, formará parte de mi intimidad más preciosa, será el primer vínculo con mi hija. Yo, de hecho, el vínculo con las maternidades se reducía a lo literario. Recuerdo desde que empecé a viajar con 19, 20 años, lo único que hacía en relación a las maternidades era comprar álbumes infantiles ilustrados, y desde mis 19 años, como soy mujer y tengo que ser madre, pues iba armándole a mi futuro hijo o hija una librería, ¿no? Y me di cuenta, bueno, en el segundo embarazo recuperé todos los libros, los tenía todos dispersos, compré un pequeño mueble, le armé la librería y vi que no había ningún libro mío. Yo hago libros, me encantan los libros, y entonces le pinté este, ¿no? Y no fue hasta que estuvo publicado junto con el diario. El diario, si os acercáis al texto, veréis que es un texto que está muy, 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 muy podado, está lleno de silencios. Yo quería, como tú has dicho, que la experiencia personal nombrara muchas, no quería que fuera un libro pornográfico a nivel íntimo, ni demasiado pornográfico a nivel emocional. Es un libro que por eso justamente está lleno de silencios. Yo creo que en esos espacios en blanco es donde más se cuenta. Fue cuando estuvo publicado, cuando empecé a hacer la promo en Madrid, estaba en un hotel en una habitación toda blanca, y en la primera entrevista, cuando lo sacamos de la faja, primero me di cuenta de que este color verde era el color del traje del ginecólogo. Cuando lo presenté en Mallorca, Joan Miquel Oliver, que es un amigo que adoro, me hizo esta broma. Y vi sobre todo algo muy importante, que es que esto no es un libro infantil ilustrado. Cuando empecé a leer el texto me di cuenta que estaba hablando justamente de todo lo vinculado con el hecho de parir, ¿no? Hay una nutria embarazada de una nutria, la nutria está ciega, la otra nutria está mal formada, la paleta es muy oscura, el gesto es muy agresivo. No sé si veis aquí una rata, por aquí o por aquí debe haber una rata. A ver. Esta rata. Se la enseñaría, no, que no mire. Fue en aquel momento cuando vi que Claudio todavía era más inteligente de lo que yo suponía, y que él sabía perfectamente lo que estaba publicando. Yo pensaba que estaba publicando mi autorretrato en palabras con el libro que le había pintado a mi hija, y a punto de hacer la primera entrevista me di cuenta de que había publicado un autorretrato doble, uno pintado y uno escrito, ¿no? Esto es el retrato de una mujer que está absolutamente aterrorizada porque ha vivido un aborto y está viviendo un segundo embarazo en el que no va nada bien, en el que hay mucho dolor y en el que hay mucho miedo. Yo recuerdo que suerte de mi ginecóloga es amiga mía, suerte, porque me hizo 1000 ecografías antes de la primera ecografía, ¿no? Y para que me quedara tranquila, para que viera que estaba yendo todo bien. Y no estaba yendo todo bien. Entonces, fue bestia, ¿no? Darme cuenta en ese momento de lo que había hecho. Pero al mismo tiempo me gustó mucho haber hecho esto, ¿no? Fue lo mismo que haber publicado aquel post, ¿no? Había algo en mi inconsciente, yo creo que es algo muy de género, muy de sé que esto no lo estoy haciendo por mí. Yo de lo último que tengo ganas ahora mismo es de hablar de que he tenido 2 abortos. Yo tengo ganas de estar en mi taller pintando como una loca, oliendo a guarrás y sin ducharme 2 días. Pero estoy aquí hablando de abortos
y hablando de agresiones de género, y hablando de que el mundo está nombrado masculino, y hablando de que tenemos que cuestionar el léxico todo el tiempo, porque no quiero que las que vienen detrás crean que viven en igualdad de género y cuando sean mayores vean que no es así. No quiero que a las que vengan detrás las violen en la universidad. No quiero que a las que vengan detrás no les hagan contratos por si se quedan embarazadas o les hagan contratos congelándoles los óvulos. No quiero que no se pueda leer la experiencia femenina en literatura y quiero que suene, cuando se escucha experiencia femenina, no haya ninguna connotación negativa, porque todavía la hay. Fue en el momento en el que supe lo que estaba haciendo, lo que había hecho. También me había preparado buscando bibliografías sobre maternidades y sobre no maternidades. Ahí fue cuando llegué a Annie Ernaux, por ejemplo, con su libro El acontecimiento. Es un libro que os recomiendo muchísimo. Es un libro que habla del deseo de abortar en Francia en un momento en el que abortar es ilegal. La semana pasada estuve con un amigo escritor en Barcelona que es muy feminista y lee a muchas mujeres y las cita mucho y las defiende con los dientes y es un gran lector de Annie Ernaux. Y sucedió una cosa que creo que ahora explicaré todo el tiempo, ¿no? Que es, estábamos hablando justamente del acontecimiento y él hablaba de lo maravilloso que es el acontecimiento y lo maravilloso que es este otro libro y este otro libro y este otro libro. Yo le dije, hostia, a mí me flipó La mujer helada. Y me dijo, hostia, el único que no cuenta nada. Yo cuando leí La mujer helada, llegué a La mujer helada por casualidad en una feria del libro en Latinoamérica. Y cuando volvía en el avión, abrí La mujer helada y fue la primera vez en mi vida que sentí que yo era el sujeto. Yo con La mujer helada hice las paces con mi abuela, hice las paces con mi madre, hice las paces conmigo misma. Fue revelador, fue muy bestia, entendí la angustia de mi infancia. Y a mi amigo hombre, que es de verdad un hombre extraordinario, le parece que no cuenta nada. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿qué conclusión sacamos de aquí? Que la experiencia femenina no está nombrada, que no tenemos ni idea de lo que significa ser mujer, tú también, o ser lo que sea. También has hablado del placer. Es que hay otro libro que también os voy a recomendar, Lucía Bascaran, Cuerpos malditos. Lucía Bascaran en esta novela exquisita habla justamente de eso, habla del placer. Habla de cómo hasta nosotras nos miramos a través de vuestra mirada. Cómo incluso en el momento más íntimo, cuando estamos follando, intentamos adoptar posiciones sexys a vuestros ojos, intentamos complaceros todo el tiempo, nos olvidamos de qué es sexy para nosotras, de qué nos da placer a nosotras. Bueno, no es que nos olvidemos, es que no lo conocemos, ¿no? Entonces, creo que estamos viviendo un momento muy doloroso, porque el despertar es doloroso, muy brillante también y muy optimista, porque el despertar también es optimista. Y yo siempre cojo autoras, como dice Paula Olacharak, la autora argentina. Es maravilloso porque estamos empezando a narrarnos y está todo por hacer a nivel plástico, a nivel literario, a todos los niveles artísticos. Volviendo a la bibliografía sobre maternidades que yo pensaba que no existía, cuando empecé a defender el libro me empezó a llegar muchísima más bibliografía, ¿no? Y me di cuenta de lo que ya había entendido con qué hacer cuando en la pantalla aparece bien. Y es que a muchas de estas mujeres que fueron valoradas en vida, que vivieron de su obra literaria, que fueron también valoradas por sus contemporáneos, que pudieron vivir de su arte, en los libros de texto no las registró, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa a las que venimos detrás? Que no podemos partir de sus conclusiones. Y a muchas de estas que nos registró, sí que todavía podemos llegar, pero hay otras a las que sí que registró, pero que manipuló. Y esto también lo explico siempre, pero lo voy a seguir explicando hasta que me canse. Frankenstein. Frankenstein es todo lo que sabemos que es. Es una novela extraordinaria, es una obra de arte. Lo primero que sucedió con Frankenstein, cuando Mary Shelley publicó Frankenstein, fue que el contexto, este contexto que también define Joanna Russ en su Cómo acabar con la escritura de las mujeres, negó la autoría de Frankenstein. Dijo que la había escrito su marido. Tuvo que salir el marido a decir que no, que lo había escrito ella. Entonces el propio sistema dijo que vale, bueno, lo ha escrito ella, pero a través de tus conocimientos científicos. Frankenstein es todo lo que sabemos que es, pero como cada obra, como todas las obras, se tiene que entender en un contexto, ¿no? Yo no sabía, hasta que empecé con Roedores y
Y un periodista amigo mío me regaló un ejemplar de Frankenstein con una nota que decía: este es el libro más terrorífico que leerás sobre maternidades, que era un libro que hablaba de maternidades. Y no entendí nada, ¿no? Entonces lo releí intentando entender a mi amigo y al tiempo que lo releía buscaba más información sobre la autora y supe que cuando nació Mary Shelley, su madre, Mary Wollstonecraft, falleció de una infección posparto. Aquí está el abandono. El creador, el doctor Frankenstein, crea un monstruo y abandona a su criatura. Pero es que Mary Shelley tuvo una serie de abortos espontáneos y consiguió tener un hijo que también falleció muy joven. Y eso es de lo que nos está hablando Frankenstein, de esa imposibilidad de creación de vida, de esa vida y muerte tan cerca. Entonces, me parece absolutamente injusto y creo que cada vez que hurgamos un poquito encontramos otro argumento para volver a decir que el mundo también se ha de nombrar en femenino y para volver a levantarnos todas y todos contra este sistema que no nos tiene en cuenta a más de la mitad de la población. Totalmente. Bueno, yo, como no queremos que esta mesa se acabe aquí, en este escalón, nos gustaría que la mesa fuera tan grande como el espacio que ocupáis vosotros, pues, y no sé muy bien cómo vamos de tiempo, no, ¿vamos bien? Vale. Claro, yo me gustaría que os animarais a preguntar. Tenéis una oportunidad de lujo de poder charlar con Paula, conmigo, pero sobre todo con Paula, que está hoy aquí. Así que no sé si por ahí hay alguna mano que quiera preguntar algo. ¿Os animáis a participar un poquito, a preguntar? A ver. Muy bien. Bueno, es que en verdad me has dejado súper roto, porque a mí me gusta Frankenstein muchísimo y nunca se me había ocurrido asociarlo con la maternidad. Y entonces yo quería, pues, preguntarte sobre obras que tú pienses que estén asociadas con la maternidad, pero que no se suelan... Vamos, quiero leer sobre maternidad. ¿Qué leo? Muy bien. Estaba haciendo bola la pregunta. A ver, es que Frankenstein es el que más nos insulta, ¿no? Pero, a ver, ahora mismo hay muchísimas mujeres escribiendo sobre maternidad. Acabas de citar a Nuria Lavari con su La mejor madre del mundo, que es un libro maravilloso. Si tenéis dudas sobre ser o no ser madres, yo creo que ese libro os lo va a resolver. Te hago un listado de libros sobre maternidad. Si quieres, luego hago un hilo en Twitter, ¿vale? Así tampoco... Hago un hilo en Twitter sobre libros sobre maternidades o no maternidades. Vale, genial. Bueno, que me he fijado también, he estado pensando que ese proceso de descubrimiento, Paula, también ha sido a través de la literatura y al final es un ámbito constreñido y, bueno, que estaba pensando que esa otra parte de la población que son mujeres analfabetas, como mi abuela, por ejemplo, o que, no sé, que no tienen mucho tiempo para leer o como que no hay ninguna conclusión, ninguna pregunta, pero ¿de qué forma podrían ellas encontrar esa revelación, ¿no? O sea, es una pregunta muy, muy, muy compleja. Pero... Es casi retórica, pero... Sí, pero antes estábamos hablando en el bar que he dicho, no voy a contar esto en la charla. Pero sí, porque es muy íntimo. Pero igual va y lo cuento. No, porque el cambio está lógicamente en la lectura. Es que, de verdad, vivimos en un país en el que no se lee. Tenemos que leer. Es muy importante leer. Pero todas y todos tenemos gente a nuestro alrededor que no lee. Pues hay muchas maneras. De hecho, el cambio está en lo más íntimo, ¿no? El cambio está en el momento en el que vas por la calle y un tío te persigue durante una cuadra, que dirían en Latinoamérica, echándote piropos. El cambio está en pararte y decir, ¿puedes dejar de hablarme? Y luego, además, cuando lo haces, el ofendido es él. Dices, tío, que llevas media calle hablándome, tío. Hacerlo así. Porque es que si no nos vamos abriendo los ojos las unas a las otras, los unos a los otros y a las otras, todos y todas juntas, no vamos a avanzar, ¿no? Y los cambios son dolorosos. Yo cuando estaba haciendo la SED recuerdo que sentí que entraba en una época durísima, ¿no? Salía de una separación, estaba entendiendo todas las agresiones de género que había vivido,
que había silenciado, todos los maltratadores a los que había estado protegiendo, porque protegemos a los maltratadores. Este dicho, ¿no? De los trapos sucios se limpian en casa. No, los trapos sucios se limpian fuera de casa, porque si los limpiamos en casa seguimos protegiéndolos y nos siguen agrediendo y nos siguen matando. Entonces, vuelvo a lo que decía antes, ¿no? De, claro que no me apetece hablar sobre mis abortos. Si no lo hacemos, las que vienen detrás seguirán siendo agredidas, como lo hemos sido nosotras, o todavía de una manera más grave, porque también, bueno, id a votar el domingo, por favor, porque está sucediendo algo muy bestia. Está sucediendo algo muy bestia. La ultraderecha... y ellos no entienden lo del dedo en el coño y estas cosas. Ellos quieren protegernos. Yo creo que es importante que sepamos que no tenemos que ser complacientes. Tenemos que olvidar, y es este proceso duro, y largo. Yo tengo una amiga a la que quiero mucho, se llama Julia Bertrán. Ella ha publicado un libro que se titula Amar y timar, justamente cuestiona el amor romántico. Y ella lo dice siempre: yo soy feminista, pero soy machista y me moriré siendo machista, porque es muy difícil localizar todas estas agresiones que también nosotras ejercemos. Os voy a recomendar el último libro. Hay un autor que se llama Thomas Page McBee, que es transexual, es norteamericano. Él antes habitaba un cuerpo de mujer y su objetivo en esa transformación física era, uno de sus objetivos, era ser boxeador y acabar boxeando en el Madison Square Garden. Y lo ha hecho. Y ha publicado con temas de hoy su autobiografía. Y es muy interesante porque te coloca en lugares muy incómodos, porque te abre los ojos a muchas realidades que entendías desde otro lugar, ¿no? Te hace cambiar el foco. Y sobre todo porque él se pone muy en cuestión todo el tiempo, ¿no? Y hay momentos en los que te explica cosas que puedes entenderlas con facilidad, ¿no? Como cuál fue su sorpresa el primer día que entró al trabajo con su cuerpo nuevo y en una reunión abrió la boca y todo el mundo cayó y lo escuchó. En su cuerpo de mujer eso no le pasaba nunca. Pero luego hay otros momentos que son muy de ostión en la tripa, ¿no? Él explica cómo, a pesar de llevar muy poco tiempo habitando ese cuerpo masculino, ya se ha apoderado de todos los privilegios que le da el sistema por habitar un cuerpo masculino blanco. Y que hay veces que está en la cama y recuerda el día y se da cuenta de todos los mansplainings que ha hecho a gente que adora, a su propia hermana. O sea, con lo mal que lo pasaba a él cuando habitaba un cuerpo de ella y le hacían estos mansplainings, ¿no? Y que luego se pasa el tiempo pidiendo disculpas a las mujeres a las que ha agredido. Esto nos da mucho que pensar, ¿no? Durante muchos años, esta persona habitó un cuerpo femenino. Ha tenido que pasar unos meses para apropiarse de unos privilegios que nunca había tenido, pero es que es el propio sistema el que se los da. Pues yo quería comentarte sobre que piensas que dentro del propio movimiento feminista se estén creando como grupos que propiamente están separando o no sé. Creo que me entiendes por dónde voy y básicamente cómo se nos está dividiendo dentro de nuestra propia lucha, que es el feminismo. A ver, ¿cómo se nombra algo que no se ha nombrado nunca? Equivocándose. Lo que está sucediendo es normal. Hay poca información. Antes también les contaba. El otro día estuve en un congreso de feminismo en el que la moderadora y varias ponentes eran lo más machista que he visto nunca. Era lo que nos dice Mary Bird que tenemos que evitar. Era masculinizarse para llegar al poder. Entonces, todavía hay mucha... Y hoy decía en Twitter, por favor, regalad mujeres y poder y todos deberíamos ser feministas a todo el mundo para partir de una base mínima, porque si la base mínima ya no se entiende, es muy difícil construir. Pero es que es muy complejo el momento que estamos viviendo. Y yo creo que es muy importante que hablemos, que nos escuchemos, que dialoguemos, que nos equivoquemos, que sepamos que nos hemos equivocado, que recapacitemos, que nos vamos a equivocar y nos vamos a separar y nos vamos a unir y
ojalá, me estás preguntando en una pintamonas la respuesta a una pregunta absolutamente compleja. Es un trabajo muy lento, no vamos a verlo. Y mi conclusión siempre es la misma, leamos. Hola, buenas. A mí me gustaría saber tu opinión. Bueno, tengo junto con mi compañera una iniciativa en la que hacemos reuniones de mujeres relativas a hablar sobre creatividad y diseño y demás, ilustración, todo en torno a la creatividad y al diseño. Y me gustaría saber tu opinión sobre las reuniones de mujeres. ¿Qué te parecen? ¿Son necesarias? ¿Hay que incluir al hombre? Porque sí que es verdad que para nosotros nos parecen necesarias. Sí que es verdad que las hemos abierto también a veces a hombres. Pero ese vínculo que se crea cuando solo son mujeres nos parece súper importante y no queremos perderlo. Pero son críticas las que vienen por todos lados de gente que le parece bien y mal. Y un poco por saber. En este proceso de construcción, hace unos meses te habría dicho, tenemos que incluirlos. Ahora te digo, yo tengo un taller de grabado que se llama La Madriguera, en el que al principio sí que se apuntaba algún hombre, y me molestaba que no se apuntaran más. Y ha llegado un momento en ese espacio físico en el que nos hemos dado cuenta que es nuestro espacio y que lo necesitamos, porque necesitamos lugares seguros. Lugares seguros desde donde poder abrirnos y explicar intimidades que no podemos explicar en otro lugar, ¿no? Y porque, de hecho, yo lo veo en La Madriguera. Hay mujeres que cuentan cosas absolutamente terroríficas que verbalizan allí porque sienten que están en un lugar seguro, ¿no? Y creo que necesitamos esos lugares. Pero esos lugares no evita que existan también los otros lugares. O sea, es que no tenemos que elegir unos u otros, ¿no? También ellos tienen muchos lugares que son, toda la vida los han tenido. Entonces, yo sí que los defiendo. De hecho, ahora estoy en un conflicto gravísimo, porque cuando me escriben hombres me cuesta contestar. Tengo algunos que no he respondido aún. Sí, porque sé que tengo que responder, porque los lugares deberían ser de todos y de todas, pero creo que para llegar a ese lugar nosotras tenemos que entender qué somos y fortalecernos y conseguir querernos. No nos queremos. Hola Paula, primero gracias por tus palabras y por dedicarnos este ratito tan agradable. Y yo venía con más bien como un consejo, ¿no? Yo he estudiado en una facultad de Bellas Artes en las que se producen muchas agresiones machistas de los profesores a las alumnas, denunciadas, expuestas y muy luchadas, ¿no? Para que eso deje de pasar. Entonces mi pregunta es, ¿qué más se puede hacer desde tu punto de vista de una persona que ha estudiado más sobre feminismo, sobre esta lucha que deberíamos de tener entre todos? Si ya has llegado a ese punto, ¿cómo te enfrentas a esa masculinidad, a esa autoridad, si ya lo has intentado de todas las maneras posibles? Eso es gravísimo, porque estos profesores lo que hacen es abusar del género, de la edad y del poder, que son las tres cosas más patéticas y más rastreras de las que se puede abusar. Os estuve siguiendo con todo lo que estuvisteis haciendo en Valencia. Yo vengo de la Universidad de Bellas Artes de Valencia. Sucede. De hecho, es que ¿cuál es la solución? La solución es nombrar y denunciar. El problema es que, lo bueno que está sucediendo ahora es que estamos todas muy despiertas y estamos todas muy atentas a esto a esto que tenemos que denunciar, pero el problema es que durante mucho tiempo ha sucedido y el propio sistema lo ha normalizado. Mirad Plácido Domingo. O sea, es patético, ¿no? Es lamentable, ¿no? Las declaraciones que hizo después. Tenemos que denunciarlo. Es que es muy grave. Tenemos que denunciarlo. Lo que yo me refiero es este tipo de agresiones machistas, homófobas y tal que se han dado en las facultades de Bellas Artes. Y de tantas otras disciplinas. Sí. En el momento en el que ya las denuncias, si el sistema sigue sin escucharte, ¿tú qué consejo nos darías a todos los que se enfrenten a eso? Mary Bird, el problema es el sistema. Es que el problema es el sistema. Es que es muy complejo. Lo que se tiene que romper es la base. Yo lo he visto y lo he vivido muy, muy, muy cerca.
De hecho, durante mucho tiempo pensé que me había ido a Chile porque se me giró un día la chaveta y me fui a Chile. Y me fui a Chile huyendo de un puto depredador. Y fue mi inconsciente el que me salvó. Y me ha costado muchos años entenderlo. Y me ha costado muchos años culparlo. Porque además, las personas que hacen esto nos doblan la edad, son muy inteligentes y te hacen cómplices de su deseo. Y te hacen creer que tú también quieres eso. Entonces es el patriarcado, ese es el problema. ¿Cómo lo resolvemos? Estamos en ello, estamos intentando resolverlo. Yo desde mi lugar intento escribir en el diario.es sobre estos temas. El libro en el que estoy trabajando ahora también aparecen estos temas. Pero claro, es muy complejo porque tampoco puede convertirse esto en un señalar a una persona para cortarle la cabeza. Mi objetivo es que a mi sobrina no la violen, no que este hombre, que todos sepamos quién es este hombre. Es muy difícil. Porque es que también, claro, la justicia también es patriarcal. Mirad lo que ha pasado con La Manada. Eres la víctima y luego el país, medio país, te vuelve a señalar como la responsable de tu agresión. Por eso tenemos que ir a votar el domingo. Bueno, yo quería hacerte una pregunta para los que estudiamos Historia del Arte, para los que en un futuro, si tenemos suerte, podemos teorizar sobre vuestro trabajo. ¿Tienen algún consejo para acercarnos desde el punto de... sí, mucho seguramente, para acercarnos sobre algo, desde tu punto de vista como artista, como creadora, ¿qué te gustaría que los que teorizamos o los que quisiéramos teorizar escribiésemos o hablásemos? Algo que eche en Es que falta. los que vais a teorizar, si todo sigue como está ahora sucediendo, podréis teorizar sobre obras de mujeres también. O sea, el objetivo es que también se pueda hablar de nosotras. Sí, de hecho, no sé si conoce a la profesora Noelia García de la Universidad de Murcia, que creo que ya van dos ediciones de un ciclo de arte, poder y género que se organiza en la Universidad de Murcia, que creo que pueden entrar también gente que no es alumno, lo que pasa es que se llena muy poco. Y trata mucho el tema, ha invitado a muchísimas teóricas. En la primera edición estuvo incluso el director del Museo del Prado, haciendo aproximaciones sobre la obra de las mujeres, sobre cómo abordarla, sobre los puntos de vista que podemos dar, que se han dado y los que todavía no se han dado. Pero las alumnas todavía estamos un poquito, y alumnos, todavía estamos un poquito ahí por lo que decíamos con antes, dudas porque sobre qué podemos abordar. Estamos empezando a nombrarnos. ¿Verdad? A nivel de contenidos, esto, por ejemplo, en la Biblioteca de Valencia, hace tiempo que un grupo de bibliotecarias de Valencia empezaron a hacerlo, es proyectos donde se intentan rescatar contenidos que formen base de los fondos bibliográficos para que puedan existir esos referentes. O sea, yo creo que una de las labores fundamentales para que se pueda teorizar es lo que Paula también venía diciendo, ¿no? Hay que hacer una labor de reparación y otra vez poner por primera vez narrativas invisibilizadas que formen parte de un imaginario colectivo que pueda recurrir a él para elaborar contenidos nuevos, para elaborar criterios nuevos. Entonces, una de las cosas que el feminismo pues le podemos agradecer es mucho esa labor reparadora que se está haciendo o se está intentando hacer. Queda un poco, dos preguntas y... Bueno, lo mío es pregunta y reflexión. Yo quería compartir que estoy ahora en un proceso de replantearme el cómo ser feminista, ¿no? Me parece súper difícil ser feminista, porque yo me he dado cuenta de que se me llena la boca diciendo soy feminista, de poner las cosas de color violeta, vas a las manifestaciones, pero que luego en el día a día es donde tienes que serlo y es donde más complicado es, ¿no? En las pequeñas cosas del día a día. En el no sentirte mal porque sales a la calle y no te da tiempo a depilarte el bigote, porque no llevas sujetador con aros, porque, no sé, durante un tiempo no tienes tanto deseo sexual y estás preocupada por lo que va a pensar tu pareja porque
porque no... Llevar sujetador con aros también es ser feminista. Sí, sí, sí. Depilarse el bigote también es ser feminista. Sí. Es que ese es el problema. Claro, ahí está el problema, ¿no? Que no hay una cosa que esté bien y otra cosa que esté mal, pero qué difícil es el poder ser feminista en el día a día. Porque para mí lo fácil es ir a las manifestaciones y compartir cosas en Facebook y todo eso. Pero en el día a día, en las pequeñas cosas, qué complejo es. Y nadie nos... Como que ahí, por lo menos a mí, es donde más me cuesta, ¿no? El ejercer el feminismo, en las pequeñas cosas del día a día. Porque da mucho miedo. Porque, por ejemplo, lo que tú comentabas de hay un chico que te persigue por la calle y te increpa, a mí me da terror enfrentarme a un chico y decirle que deje de hacer lo que está haciendo, porque me da miedo. Yo llevo unas tijeras o un cúter siempre aquí. No, sí, he venido en avión y las he dejado en la maleta grande y después me las volveré a poner. Porque es que no se dan cuenta. Están ocupando tu espacio. Lo más difícil es lo que tú dices, pero tenemos que hacerlo. Yo el otro día en México la lié en el aeropuerto, el de la barra del bar. Sí, hubo un señor que me dijo, es que era una escala de 9 horas. Y bajé la guardia porque me tomé 2 vinos. Y el señor miró mi Instagram y me dijo, se nota que tienes mano, si dibujaras cosas bonitas te iría mucho mejor. O sea, así empezó. Y luego vio una pintura le respondí, claro. Luego vio una pintura de Neus Català, no sé si sabéis quién es Neus Català. Neus Català es una mujer que sobrevivió a 2 campos de concentración, falleció hace 1 año y su objetivo vital fue nombrar el terror. Y cada vez que se la invitaba a cualquier acto, que se publicaba cualquier libro, algo con su nombre, se enfadaba, porque ella hablaba por el nombre de todas sus compañeras de campo que no habían podido sobrevivir, ¿no? Y era absolutamente maravillosa, ¿no? Explica cómo, por ejemplo, cuando una de sus compañeras quiso huir y se quedó electrocutada, y los guardias no la quitaron y la dejaron podrirse en la red aquella, para que el resto la viera, ¿no? Y no hicieran lo mismo. Ella iba cada día a ver cómo la cara se le iba pudriendo. Y lo hacía con la intención de que no se le olvidara ese horror para poder contarlo. Era una mujer extraordinaria y durísima y muy sensible. Y este señor, lo primero que dijo al ver el retrato de Neus Català fue, uy, qué fea, parece hombre. Pues en esos momentos, ¿no? Es en los que se les tiene que decir a este señor, señor, si estuviera aquí en Neus Català se reirían su cara. O sea, ¿usted cree que las mujeres tenéis que ser guapas y sexys? Y yo, sí, guapas y sexys para vosotros. Y yo digo, tú no... a mí, una de las mayores fuerzas que me ha dado el feminismo es saber que me suda el coño gustar a los tíos. Es que no estoy aquí para gustar a los tíos. Entonces le intenté explicar eso a este señor, ¿no? En plan, es que me da igual no gustarte. O sea, y estoy segura de que a Neus Català todavía le daría más igual no gustarte, ¿no? Hay algunas amigas que dicen, pues vaya pérdida de tiempo. Pues yo me habría quedado con muy mal cuerpo. Prefiero decirlo. El mal cuerpo lo tienes igual, pero al menos sientes que has hecho algo. Hace unos meses en Sevilla había 2 militares mayores que no sé qué hacían en una cena de una exposición mía, que también estaban hablando de unas maneras, y estos señores en media hora me dieron las gracias. O sea, hablando con ellos me dijeron, hostia, tienes razón, me has abierto una grieta y voy a pensar sobre ello. Eso es el feminismo, ¿no? Es enfrentarte en un momento en el que lo que tienes ganas es de irte a tu hotel a estas situaciones. Son incómodas, sí, pero hostia, estos 2 señores me dieron las gracias. Pelos en el coño salió de un señor que se supone que es feminista que no se revisa. Ahí no conseguí nada. Pero es incómodo y es duro y es horrible y a veces te sientes súper poderosa y pones Rocío Jurado a toda hostia en tu casa. Y otras veces te quieres matar y lloras. Pero está pasando algo. Aquí hay muchas mujeres, pero también hay muchos hombres y eso es importante.
que entendamos que tenemos que leer tanto hombres y mujeres a mujeres, ¿no? Que la experiencia femenina es igual universal, que nos escuchen. Eso hay muchos hombres que lo están haciendo muy bien, nos están escuchando y nos están creyendo. Y no están defendiendo al agresor, están creyendo en nuestra palabra, que es muy difícil muchas veces. Entonces, claro que hay veces que bailas como una ola, pero también hay muchas veces en las que la escala de 9 horas en el EF fue horrible, porque además luego no me lo quitaba encima. No sé si es que pensaba que era mi táctica para algo, hacerme la dura, no sé. Pero es horrible, es horrible. Bueno, yo te quería preguntar porque la creatividad está muy ligada al feminismo hoy en día y pienso que el feminismo se alimenta mucho de la creatividad de los artistas porque se crece y el mensaje llega muchísimo más claro. Y quería preguntarte, tú como ilustradora, ¿en qué punto de tu vida te planteas empezar a alimentar el feminismo con tu creatividad, a aportar ese granito de arena? Porque hoy en día la ilustración feminista está en auge y creo que dan una nueva puerta abierta a que mucha gente entienda cosas que leyendo o viendo no entienden, y pienso que con la creatividad se entiende mucho mejor. Yo creo que ahora lo nombramos como tal, pero que quienes hemos sido fieles a lo que sentíamos cuando creábamos ya éramos feministas. Mi The End, este libro que amo y odio y que muchas veces preferiría no haber publicado, es un libro feminista, porque es un libro que retrata a una mujer que está intentando encajar en un sistema que la escupe. Y es un libro que está protegiendo agresores. Es un libro, con esto quiero decir, es un libro que es reflejo de un contexto. O sea, yo realmente pensaba que la igualdad de género existía y ahora me da mucho miedo releerme, pero el día que me atreva a releer el día lo veré súper claro. Veré todas las contradicciones, veré ese haber necesitado este despertar mucho antes, pero haberlo intuido. Por eso hice el libro de esta manera, ¿no? Porque estaba intuyendo todas esas agresiones. De hecho, es lo que os digo, ¿no? Yo me fui a Chile pensando que se me había ido la pinza, pero era mi inconsciente que me estaba salvando. Bajé, estaba en cuarto de Bellas Artes y recuerdo que hubo un momento que pensé que ya no lo soportaba más y bajé a secretaría y pedí una beca al lugar más lejano con el que mi universidad tuviera un convenio. O sea, esto es una huida en toda regla. No es que me apeteciera irme a Grecia o a Florencia. O sea, no, me quería ir lejos y me dijeron Chile. Yo no sabía nada de Chile. Era un lugar largo y finito y me sonaba un tal Pinochet, pero sabía poca cosa más. O sea, sí, realmente, y lo que pinté en Chile y lo que grabé en Chile es el de una mujer que quiere ser autora. Después no se la reconoce como tal, pero está siendo autora. Después se la silencia, o se la menosprecia, o se la intenta ridiculizar porque son dibujos bonitos los del The End. ¿Cuántos ilustradores hacen dibujos bonitos y no se les ridiculiza? Es otra vez el patriarcado con estas alas, ¿no? ¿Por qué tenemos que esto lo dice Cristina Rosenvinge todo el tiempo? Yo soy poliédrica, a veces soy dura, a veces soy frágil, a veces soy cursi. ¿Por qué tanto miedo a lo cursi? Vosotros también sois cursis. Hay muchos hombres muy cursis y son maravillosos. O sea, es como... Yo creo que lo que pasa ahora es que el despertar es real y lo estamos nombrando y eso es muy liberador. Antes estábamos intentando... Yo lo veo en el DIEN, veo que es un yo que está luchando por ser sujeto, porque le han dicho que puede ser sujeto, pero luego no se le reconoce la autoría. Bueno, pues en esta celebración, que yo creo que es sobre todo una celebración de saber que hay algo transformador en la creatividad y que ese poder transformador tiene mucho que ver con la mujer, que es algo que celebramos mucho, pues voy a terminar con una frase de Adrienne Rich del libro Arte de lo Posible, que dice: es a través de esos agujeros invisibles de realidad que la poesía encuentra su camino, preguntando sobre quién rompe ese silencio y sobre el tipo de silencio que se rompe. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Paula, ha sido un placerazo. No, lo siguiente, me hace 4 jotas ahora cuando baje de aquí, 3 vinos. Gracias a todos vosotros por participar, por vuestro calor, por vuestras aportaciones y bueno, pues le paso la palabra a Paula que se despida
de vosotros. Gracias. Acabas de escuchar otro episodio de BRMU Podcast. Suscríbete, dale a me gusta y comparte. Ha sido un placer para nosotros tenerte por aquí. Nos vemos en el próximo audio. Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.